Conexión. Todo lo que sucede en el deporte. En la pista, en la cancha, en el ring. Esto es En Conexión. Con Jorge Murrieta, Eduardo Camarena y Oscar Guzmán. Comenzamos En Conexión. Pagofón, la app de tu dinero, presenta. Hola amigos, qué placer saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en Conexión y hoy vamos a platicar con un amigo muy querido, un tipo entrañable, exfutbolista, técnico y pues, insisto, un tipazo de bandera, mi querido Lalo Camarena. Se trata del profe Héctor Hugo Eugui, con quien vamos a tener una charla muy, pero muy sabrosa. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, bien, un lujo tener al dueño de la banda izquierda de los Diablos Rojos del Toluca, Héctor Hugo Eugui, mi querido Jorge. El querido profe Oscar Guzmán, que nos puede hablar del Toluca y de cómo se armó el Toluca. Vamos a platicar también de eso con el profe. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué pasó, George? Un abrazo para ti, para Lalo Camarena, para Javi en la producción y por supuesto para nuestro invitado de lujo, un hombre al que todo mundo conoce, tiene tiempo ya en Ciudad Juárez, también nos puede hablar, ¿verdad? Del Juárez, de este equipo que pues está tomando fuerza por las contrataciones y por la gente que ha pasado incluso en la banca. Es un gusto tenerlo, profesor Eugui. Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué me cuentas? ¿Dónde andas? Muy bien, Jorge, un gusto saludarte, lo mismo a Lalo, a Oscar también, que no nos conocemos personalmente, pero yo siempre los veo en los programas cuando tiene que estar dirigiendo ahí, y le decía que todos aprendemos de todo, así que estoy bien, estoy en Ciudad Juárez, una ciudad que en este momento está, le decía, a 28 grados, estaba en 33, siempre una ciudad calurosa, pero bueno, uno echamos un poco de raíces acá. Se extraña estar con los amigos, ir a México. Pretendo, le decía, ir tal vez para después de mediados de julio y poder compartir con ustedes. Pero bueno, hay muchas cosas para hablar, sí, de fútbol y de todo lo que se va a venir para este fin de semana. Oye, ¿y qué estás haciendo en Juárez, profe? Bueno, estoy en una escuelita que me invitaron del Colegio Teresiano, aunque el Colegio Teresiano lo que nos ha proporcionado es las instalaciones, una cancha de fútbol y tratar de trabajar, bueno, no estamos trabajando con niños de kinder hasta la prepa y jugadores que puedan salir el día de mañana ahí con un proyecto muy importante, es la relación con alguna de las instituciones americanas académicas, universidades, que normalmente visualizan de las universidades jóvenes que tienen la doble nacionalidad. Aquí la mayoría de los jóvenes que nosotros dirigimos son todos mexicoamericanos, porque pasan y tienen el niño del otro lado y con eso adelantan muchas cosas y pueden ser becados con mucha más facilidad si tienen la capacidad, la formación ideal. Y si además es deportista, hay instituciones que dicen, bueno, lo vamos a traer becado deportivamente, sigue estudiando y ahí puede encontrar dentro de las posibilidades algún equipo de la MLS que el día de mañana pueda pensar en contar con un futbolista bien formado, no solo por lo que habremos hecho nosotros, sino la continuidad en la universidad y académicamente también preparado, ¿no? Seguramente les va a ir muy bien, Héctor, y agradeciéndote tu tiempo, la calidad de mentor que eres, creo que asegura el éxito y nos da muchísimo gusto, particularmente esta la liga. Héctor, ¿qué te parece Toluca? Los refuerzos de Toluca es el equipo que más se reforzó en cantidad y en calidad, y yo no recuerdo que haya sucedido algo así en Toluca en el pasado, que para una campaña hayan gastado tanto dinero como ahora. ¿Qué te parece el armado de Toluca, Héctor? Bueno, la sorpresa más grande es cuando el equipo termina este torneo pasado yéndose al descenso, teniendo don Valentín Díez Morodo que pagar la multa. Lo conozco de hace muchísimos años, es un buen amigo
y si hay algo que le duele en el alma son esas situaciones, porque él siempre pretende que Toluca esté en los primeros lugares e indudablemente en la porcentual. Con aquellos años maravillosos anteriores siempre estaba arriba, y hoy tuvo que hacer esa aportación. Pero no se amilanó y dijo que lo iba a reforzar para que Toluca volviera a ser el Toluca que él sueña siempre y que anda en búsqueda de la 11ª Copa, el 11º trofeo, que lógicamente que me sentiría orgulloso porque es con el número que yo jugaba, el 11. Estamos deseando que venga ese número 11. Se reforzó bien con el caso de un buen arquero como Volpi, Mosquera en la zona central, González, sí, creo como centro delantero, Meneses en el mediocampo. No recuerdo si hay... bueno, aquí están, Volpi, Navarro justamente, que terminó jugando en el equipo de Pachuca, Carlos González, Meneses, Mosquera, si dije, Marcel Ruiz, muy bien, Sebastián Saucedo, creo que es el chico que era de la universidad, y Brian Angulo. La verdad, bien reforzado, y como dijo él mismo, el señor dueño de la institución, que bueno, con eso no necesitamos ninguna otra cosa que empezar, como decía don Nemesio Díaz Riega, que empiece a correr el balón a nuestro favor. Oiga, profe, un abrazo fuerte, profe Eugui. Son muy buenas contrataciones, aunque en la cancha pues hay que hacerlos entender, ¿no? Y le digo profe porque así se le conoce hace años en el fútbol mexicano. Hoy de repente adoptamos modos y formas de hablar que no son muy estilizadas o muy claras en México, como profe, como ahora hasta mister le dicen a los entrenadores porque vienen algunos españoles. Pero es importante ser profe, ¿no? Porque a usted se le conoce por ese trato con el jugador y por esa comunicación y esa empatía con los futbolistas. Es importante que Nacho tenga eso, ¿verdad? Porque Nacho tiene una trayectoria interesante, ha sido campeón en el fútbol mexicano, intentó triunfar en España, aunque todos sabemos que no era una situación fácil y menos en la segunda división, pero esa comunicación entre Nacho y la idea que tenga con un muy buen plantel, porque pues a todas luces es el plantel más reforzado de esta primera división, profe. Sí, ve, Oscar, que con su pregunta nos obliga a mejorar, nosotros estar preparados. Usted sabe que deseo de corazón que a Nacho le vaya extraordinariamente bien. Es un buen ser humano, es un buen hombre, trabajador, se veía preocupado en el torneo pasado y bueno, hoy tiene la revancha y eso es agradable. Tratar de volver a transmitir lo que él hizo en equipos anteriores, indudablemente en el campeonato de León. No es tan fácil, y bien lo dice Oscar, el poder amalgamar a los futbolistas. Lo bueno de él es que muchos de ellos él ya los dirigió y sabe cómo son, porque sí es cierto, Oscar, Lalo y Jorge, primero en el fútbol tiene que estar el ser humano, primero está el ser humano, después está el futbolista, y eso lo tienen que entender los futbolistas, porque a veces uno los trata de una manera que parece diferente con relación a otros entrenadores y el jugador confunde. Y yo creo que el entrenador día a día tiene que estar hablando permanentemente con los futbolistas. Si en algo se tiene que hablar mucho es como entrenador, no alardear y andar diciendo cosas. Todos los días tiene que haber algo para alguien de los jugadores y con los propios auxiliares. Los auxiliares son muy importantes, porque a veces el jugador tiene cierto resquemor de decirle algo al entrenador. Yo me pongo en primera persona y debe haber otros mejores que yo. Pero yo nuevamente les digo, ustedes vengan a abordarme, ustedes hablen, pregúntenme, yo les voy a decir y les voy a orientar de lo que yo quiero, pero no dejen de preguntarle a alguno de los auxiliares de alguna duda que tengan y que la podemos solucionar. El jugador va a hacer lo que trabaja en la semana, lo que no trabajó no lo va a llevar a cabo. El jugador trabaja y hace las cosas bien, y si no entiende, que pregunte. Si no quiere, no tiene nada que hacer en la institución. Y si está mal preparado, tenemos que prepararlo y llevarlo
a que entienda que el máximo rendimiento y el 100% de su actitud dentro del campo de juego lo va a llevar al éxito. Siempre, siempre va a ser más el que quiere que el que puede. Eso no hay ninguna duda. Oye, profe, el Toluca es una de las instituciones más sólidas, más importantes del fútbol mexicano, uno de los equipos con más títulos en la historia, pero hubo una época complicada, ¿no, profe? Yo creo que la injerencia de demasiados promotores dio al traste con el Toluca varios años. ¿Es así, profe? Porque, por ejemplo, nos decía la Volpe, por citar solamente un ejemplo, que pedía, no sé, un delantero y le traían un lateral, en fin, mucho manoseo de jugadores y muchos promotores inmiscuidos. ¿Es así, profe? Bueno, yo creo que se acrecentó en años atrás, en algunos momentos, no en todos. Había gente que sabía y cómo frenar y cómo enfrentarse a esa situación. Pero yo recuerdo, yo llegué al Club Deportivo Toluca invitado por don Valentín Díez Morodo después de haber salido del Puebla, que hicimos un excelente torneo, que el Puebla quedó de los primeros 10, en el 11º lugar quedó, después de estar peleando el descenso. Yo voy al Deportivo Toluca, recuerdo que estando él y el licenciado Salgado, don Roberto Salgado, yo le preguntaba, ¿cómo están ustedes con el tema de los promotores? Porque los promotores llevan jugadores, pero puede ser que haya 4 promotores, 2 llevan 2 jugadores, otro lleva 3, otro pone 1, y el día de mañana la problemática ya no es del entrenador con el futbolista, es que los promotores después empezarán a decir, es que juegue fulano porque yo te lo traje y yo lo puse. Eso crea un descontrol muy grande. Y yo lo he dicho, yo tengo mucho tiempo sin dirigir, pero estoy convencido que voy a volver a dirigir, no tengo ninguna duda. Ni soy que le voy a corregir a Jorge, decir, es futbolista. No, futbolista seguimos siendo siempre. Futbolista en retiro y entrenador ahora a la espera de que pueda ser. Hay que trabajar en lo de uno hasta morir. Decía el doctor Benecchi, el que hizo la bombita para operar de corazón abierto, operaba hasta los 93 años y decía, hay que trabajar hasta morir, hay que seguir adelante. Entonces, yo hoy estoy a la espera también de que algún día voy a dirigir. No tengo promotores y nunca lo tuve porque siempre tuve la facilidad o la atención de que los dueños venían y me hablaban, decían, ¿quieres venir con nosotros? Y me tocó. Pasó esa etapa, me parece, a la pregunta de los promotores, Jorge. Yo creo que hoy Toluca le sirvió de experiencia. Creo que el señor Suinaga y Antonio Nael Sonciña hoy deben estar mucho más atentos a todo lo que pueda ocasionar algo negativo dentro de la institución. Ellos son los encargados, junto con el cuerpo técnico, de mantener, primero y fundamental, el orden, la disciplina, el trabajo diario, la colaboración colectiva. El jugador tiene que aprender hasta el día de hoy que hay que ayudar con los conos, que hay que ayudar con los implementos de trabajo. Los utileros están cargándose de mochila y a veces no le echamos la mano para llevar en los aviones cuando van cargados de maletas que las lleven y están preparados y duermen a las 4 de la mañana después de un partido para levantarse a las 6. Entonces, creo que hay que volver a las raíces, porque todos y cada uno de los futbolistas hoy nos tocó pasar por aquellas etapas donde decían, a ver, ¿tiene las vendas? Sí, aquí están. Y la dábamos arrollada. Y el mismo entrenador decía, a ver, arrollala de nuevo. Y te la tiraba así. Y había que arrollarla de nuevo. Y aprendías a ser parte importante de tus implementos y el día de mañana de la ayuda para los compañeros. Oye, Héctor, el número duro indica que este es el peor Toluca de la historia, ¿no? Al punto de que ya tuvo que pagar por la multa, porque viene de 6 torneos tan malos, con 17 puntos en promedio, 17 puntos de 17 jornadas. Es el peor Toluca de la historia, y te diría yo, la gestión de Francisco Suinaga pues es la peor de la historia, ¿no? Si consideramos este dato,
¿por qué sigue ahí siendo tan exigente Valentín Díez como lo era su padre, don Nemesio Díez, que eran muy exigentes, ¿no? Que Toluca era de los de arriba permanentemente? ¿A qué atribuyes que no haya cambios? No se ven cambios. Y lo de Ciña, pues sí, fue un histórico, un gran futbolista, pero pues, con todo el respeto del mundo, ¿qué méritos tiene Ciña para ser el director deportivo del Toluca, Héctor? Sí, yo no estoy inmerso dentro de lo que es el Deportivo Toluca. Conozco, sí, sí estoy convencido, y Nacho Ambriz también lo sabe. Creo que a lo mejor en algún momento cometió algún exceso de confianza de lo que él estaba preparado, y posiblemente, yo no sé cómo es la relación, tal vez la de Ciña con Suinaga con Ciña, quién otro está dentro de esa organización para decidir lo que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que en este momento apareció, tal vez, hoy habrá dicho don Valentín, bueno, me voy a comportar como muchas veces algunos dicen que cambio y que no pongo y que pongo. Bueno, voy a poner y voy a confiar en este grupo, pero con clarito dijo, confiar en este grupo, una oportunidad de 6 meses más. Si no, se van todos. Oiga, profe, usted como parte importante, incluso en finales, de dos equipos que hoy entran en la polémica por esa discusión de si son o no son equipos grandes. Para mí, el Toluca, a nivel de logros, desde luego que es un equipo grande, aunque entrará desde luego en la polémica o en la discusión el arrastre popular a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y Tigres, en el que también usted jugó y disputó una final y ha ganado todo en la última década. ¿Se exige igual en Tigres que en Toluca? ¿Son equipos grandes para usted? Indudablemente que lo son, indudablemente que lo son. Voy a decir cuál es en qué está fundamentado que lo son. Yo llegué al Club Deportivo Toluca con don Nemesio Díez Riega, y don Nemesio era el hombre, y ustedes se van a acordar, aunque son jóvenes, que Toluca era el que más futbolista para la selección aportaba, y Toluca permitía o daba o ofrecía don Nemesio las instalaciones de la Bombonera, las instalaciones para los cuartos y los dormitorios, daba la comida desde la época de Amateur, de la época aquella de Hugo Sánchez, de toda aquella generación de Caballero, de Rangel, que ahí y competíamos y entrenaban con nosotros. Ellos entrenaban con nosotros. Eso ofrecía Toluca. Toluca nunca tuvo una deuda, nada, ni un pleito en nada hasta el día de hoy. Y tiene 10 títulos. Está bien, pero yo no estoy en desacuerdo que 10 títulos también lo pongan como un equipo grande. Claro. Lo que Toluca tal vez no sea, como bien decía Oscar, es popular. Está bien, el popular sí que la Chiva y el América y todo, pero en lo que ha tenido que hacer y en lo que el comportamiento de Toluca frente a la Federación Mexicana y en el fútbol y en todo lo que se pide y necesita, siempre está de pie, siempre está listo. O sea, el Toluca es más grande más allá de los títulos, es lo que me quiere decir. Claro, la institución es grande. La institución es la que prevalece y se fortalece día a día hasta con haber hecho un estadio de la magnitud que lo hizo, y ahí está, extraordinario. No se limita para darle al fútbol. Las canchas de Metepec, extraordinario. Otras que hicieron ahora, que la volvieron a rehabilitar por ahí, por el camino Toyocan, por la pasada de la salida de Toyocan, y extraordinario. Entonces, esa es la fortaleza del equipo de Toluca como institución. La de Tigres fue creciendo paulatinamente hasta que encontró, aunque estuvimos en una época maravillosa, pero en aquella época a veces no se cobraba menos, la gente igual asistía al estadio universitario. Hoy se transformó en un equipo que invirtió para llegar a esas grandes instancias, cosa que Toluca llegó a los 10 títulos,
pero tampoco invertía demasiado. Sabía elegir futbolista para tener en la institución, no cantidad, tenía la calidad necesaria para lo que se buscaba en aquel momento, en estar en un campeonato. Hoy Tigre, que trastabilló un poquito en este torneo pasado y que tiene que buscar algún par de jugadores que anda todavía en búsqueda para cimentar a su plantel, para poder mantenerse en los primeros lugares de la forma de proceder. Tigre termina un partido y sacó una camiseta nueva y después del partido, si ganó, la vendió toda y hay que hacer otra para los 15 días. Entonces, es totalmente diferente una y otra, aunque ambos tengan los títulos. Yo repito, todavía Tigre tiene muchas cosas que hacer. Pondría un ejemplo, un estadio, y eso sería maravilloso también. Claro. Hablando de grandeza, profe, a ver, dime una cosa. ¿Quién ha sido, desde tu punto de vista, el mejor futbolista en la historia del Toluca? Dime un mexicano y un extranjero. No es tan fácil, no es tan fácil elegir, por eso hablaba de los grandes futbolistas, porque yo llegué cuando ya había pasado el brasilero Ramos, Mauro Ramos, un gran central, había pasado Florentino López, se mantenía latente Vicente Pereda. Yo en el tema de los muchachos mexicanos que ha tenido grandes, y a veces no me quiero quedar corto con alguno, sigo pensando que el Diablo Mayor y Vicente Pereda fueron extraordinarios para mí que lo tuve de compañero, que podíamos hablar, y hasta el día de hoy la comunicación, un grande, Vicente un grande, y un grande porque en el campo daba todo lo que tenía. Yo fui expulsado una vez y me acuerdo que fue un partido que jugamos contra el Jalisco y resulta que Vicente iba a recibir la pelota y el Halcón Peña lo levantaba y lo agarró la segunda y lo levantó y le dije, Vicente, ¿sabe qué? Metele un planchazo, le dije yo, ¿cómo te dejás así? No, déjalo, yo con esto después ya me divierto, me dijo. Yo no, bueno, yo me acuerdo, fue Chamasaki, era el árbitro, y yo fui a agarrar una pelota y el Halcón me levantó y yo me di vuelta y le pegué. No busqué el planchazo. Y me di media vuelta y le dije, chao. Le dije, Arturo, me voy. Terminamos con un hombre menos que era yo y terminamos igual 1-1 en el partido. Pero era de esos bragados, pero que tenía clase, te ganaba de arriba. Y extranjero, hay jugadores de una gran calidad y hubo jugadores de una gran calidad. Me tocó verlo, pero jugar ya de veterano a Güedel Jiménez, una dulzura con esa forma de jugar. Pero es indudable que los títulos que ayudan, la forma de actuar, lo que fue mejorando permanentemente después de haber llegado al Toluca, yo creo que un extranjero, el que más marcó al Club Deportivo Toluca fue José Saturnino Cardoso. Sin duda. Sin duda. El superdiablo, ¿no? Porque el diablo mayor solo hay uno. Decían ¿seguro? En el 70, Héctor, que si en ese partido contra Italia México hubiera convocado a Vicente Pereda, que se jugó en la Bombonera, el 4-1 sí, que perdió México, decían que Vicente ahí podía haber marcado una gran diferencia por lo que significaba. Me decía alguna vez Albino Morales, es que Vicente volteaba y al ver la tribuna sabía perfectamente en qué zona de la cancha estaba parado, de ese tamaño era el conocimiento, y bueno, pues es un histórico Vicente Pereda. Te tocó a ti una generación extraordinaria, ¿no, Héctor? Cuando fueron campeones en 74, con Ricardo de León, tu paisano. Sí, y en la llegada también voy a decir, cuando yo llegué a Nacional de Montevideo, a mí me llevó don Héctor Escarone, que fue un grande del fútbol uruguayo, campeón del 24, del 28 y de 1930. Y en el 28 no quiso ir al Barcelona de España porque él no quería ser profesional y podía jugar la Olimpiada como amateur y la jugó. Y ya no fue. Jugó 20 años Nacional de Montevideo. Él me lleva a Nacional de Montevideo, yo jugaba de 10 y me dijo en el Bristol,
y me dijo, vas a ir a Nacional. Dice, en Nacional hay 4 volantes, el Tornillo Viera, el Víctor Espárrago y todo lo mencionó. Y dijo, y de puntero tenés un solo candidato, que es Julio César Morales, que es el que va a competir. Además te voy a decir algo, y algo que yo le dije a don Nacho Trece cuando vine a Toluca, que fue el que me fue a buscar a Argentina, cuando estaba en Argentino Junior. Me dijo, te voy a decir una cosa. En el mundo hay 2 cosas que no existen. Democracia y puntero izquierdo. Me dijo, así que andá de puntero izquierdo, vas a tirar 10 centros, si el centro delantero no es malo va a hacer 2 goles, igual vos vas a hacer la figura. Y yo crecí viendo, siendo chico, por supuesto, que veía al gran jugador Francisco Gento del Real Madrid, porque me tocó, siendo chico, ver aquel Real Madrid que era Domínguez, que ya había entrado por el arquero Martínez, que se había fracturado en un partido entre Peñarol y el Real Madrid. Era Domínguez, Marquito y Santamaría, el uruguayo. Vidal, sí. Pachín y Zárraga. Canario del Sol, Di Stéfano, Pusca y Gento. Ver a Gento era, ¿qué hacía Gento? Lo que Vicente Pereda y otros delanteros me decían, decían, Héctor, vos cuando llegué, tirámela al centro, en el punto penal o pasando un poquito del punto penal. Yo sabía que cuando pasaba y desbordaba, Vicente estaba. Después supe que estaba Estupiñán. Entonces, en cierta forma, yo jugaba simple y me quedé con eso que me dijo don Héctor Escarone, y cuando don Nacho Trece en la cancha de Argentino Junior me dijo que iba a ir a Toluca, me preguntó de qué jugaba y le dije de puntero izquierdo. ¿Pero no juegas en otra posición? No, yo soy puntero izquierdo. Entonces, y me encantaba jugar de 10. Bueno, entonces yo tuve esos jugadores, Lalo, cuando llegué, la Calaca González, que descanse, Luis Regueiro, Pepe Bantolrá, el Chino Zavala, Roberto Silva, Albino Morales, la Manzana Montalbán estaba el zurdo, el poeta Pérez, que se había lastimado y se fue, ya estaba Moisés Figueroa, y aparecieron el Hijín, que en paz descanse, Mario Medina, esa generación joven, estaba Eduardo Ramos. Entonces, esa era una generación, y esa generación fue la que nutrió a este equipo campeón que está ahí, porque ahí estaba Arturo López, venía de Guadalajara, el Hijín Cárdenas venía de Guadalajara, Mario Medina venía de Oceanía con la Negra Gutiérrez, estaba el Pelón Velázquez de Toluca, Víctor Estrada de Toluca, el Morri Ruiz de Toluca, el Eleuterio López Patlán de Coajimalpa con Elías González y José Macía de León. Entonces, de la escuela que venían de Toluca, y se hacía fuerte ya llegando a una canchita que había atrás del estadio, porque Metepec no existía. Oye, Jorge, Oscar, decía el Rápido Esquivel, que narraba los partidos del Toluca y se hacía evidente su admiración por Albino Morales, decía al pan pan y Albino Morales. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y dice, y contaba la historia que antes que yo llegara, don Nemesio, porque se acuerdan ustedes que la Bombonera no tenía grada ni nada, así, los del Paico estaban así, don Nemesio estaba ahí cerquita. Y había momentos que Albino corría muy poquito, y don Nemesio le tiraba con el cojín por la cabeza para que corriera. Y decía Albino, le decía a Pepe Monsiváis, no me ponga de aquel lado, déjeme para el otro lado, que ahí voy a andar bien, decía Albino. Extraordinario, extraordinario, Albino, extraordinario. Oiga, profe, y como entrenador, y hablando de uruguayos, ¿a quién le aprendió más? ¿A Ricardo de León o al tanque, don Carlos Milok? En paz descanse. Yo tengo que ser honesto en esto. Yo tuve entrenadores en Uruguay, Gabriel Varela en el fútbol del Bristol de Mercedes, un didacta del fútbol, defensa central. Yo tenía 15 años y él tenía 24, y me llevó y me debutó a los 15 años jugando en la primera de Bristol, y me decía tal cosa. Primero me dijo, yo agarraba la pelota así de volante y llegaba y decía, acá le voy a pegar, yo tenía para tirar de media distancia. Y había alguna que me iba cerrando y me decía,
acordate, sin ángulo de tiro no hay gol. Y llegué a hacer goles después igual, no hay gol. Bueno, después Alfredo Cecé Moreira, el Nacional, que había sido el técnico de la selección del 66, que no le había ido bien junto con su hermano Aymoré, pero clase de entrenador. El tercero, Ángel Amadeo Labruna, en Argentino Junior, extraordinario, una persona maravillosa, una sabiduría extraordinaria. Y todavía nos juntábamos, a veces veíamos todavía con paz descanse después a don Adolfo Pedernera, y nosotros nos juntábamos y escuchábamos a eso, y nosotros le decíamos, es que todos los zurdos somos buenos, y decía don Adolfo, no, es que son menos y se ven más, por eso es la cosa. Pero eran grande con esa humildad. Un día, ya llegué con 21 Argentino Junior, íbamos a jugar un amistoso contra Morón, el primero, que ganamos 2-0, hice los 2 goles. Cuando entro, habiendo hecho el gol, entrando ya entre tiempo y tiempo de regreso, me abrazó Angelito y me dijo, Héctor, uruguayo, mira, cuando la pelota viene de allá, recepciona con la parte interna del pie izquierdo. Te va a quedar más rápido, no se te va a ir para sacar el disparo. Yo había hecho el gol, sí, pero yo la traje con la parte externa, giré y le pegué de zurda. También salió, pero sí perdía un tiempo. Entonces, eso era maravilloso. Y en México no tengo ninguna queja, cada quien con su forma y con su temperamento. Don Carlos, extraordinario, sabiduría, visualización del juego, conocía todo lo que había en el fútbol, qué era el rival, qué era el arbitraje, qué era la cancha, qué pasaba, y le decía a alguno, a Raúl Ruiz en la cancha de Coyotes Neza, le dijo, Raúl, si estás en la mitad de la cancha, no le vayas a pegar a nadie, porque Raúl arrimaba la suela, no le vayas a pegar a nadie. Aguantate ahí, frenate para ahí. A los 15 minutos, en la primera, le dio y le dijo, yo sé por qué te lo estoy diciendo. Él sabía que el árbitro era nervioso, quién era. Y si mal no me acuerdo, era un señor español blanco. Y él le dijo, tené cuidado, Raúl. Lo echaron. Entonces eso lo fastidiaba tremendamente. A don Carlos le fastidiaba, bueno, hoy estaría infartado antes, que en paz descanse, porque nosotros, jugador que se caía, él iba a buscarlo para levantarlo él, decía, gritaba, levántate. No lo admitía. Y don José Ricardo de León, un hombre totalmente diferente en cuanto al temperamento, no que no fuera un hombre duro y que sabía hacer las cosas, pero lo elegía de otra manera. Y tácticamente también un hombre que trabajaba muchísimo, que iba hacia la perfección y buscaba que su equipo, por sobre todas las cosas, criticado injustamente de que era defensivo, y nosotros hicimos 52 goles a favor por 32 en contra, más 20. Un equipo que llegaba porque arriesgaba, porque apretaba, y en el repliegue era rapidísimo, y teníamos jugadores rápidos para la recuperación, la reconversión hacia la defensiva y el desprendimiento rápido para la salida. Entonces, de ellos tengo el mejor de los recuerdos, y sería injusto que dijera, este fue el mejor. Todos me dejaron muchas cosas, y de los que no me dejaron de cosas que fueran interesantes, también algo quedó, algo que no debía de hacer en el fútbol, igual también lo asimilé, ¿no? Oye, profe, ¿qué opinas de la proliferación de extranjeros en el fútbol mexicano? Cuando tú llegaste a México eran 3, si mal no recuerdo, y tenían que ser de muy buena calidad. Y por lo general así era. Rara vez se equivocaban, ¿no? Los directivos. Pero ahora, al haber tantos, pues se abarata, ¿no? Se abarata la liga y se abarata todo. ¿Qué piensas tú, profe, de esta proliferación de extranjeros en el fútbol mexicano? Yo llegué, sí, a México cuando los 3 extranjeros, tenía que darse de baja uno si había alguien más. Recuerdo que teníamos en aquel momento, cuando yo llegué, estaba
Jorge Koch, estaba Pepe Mitrovillo, y eran tres extranjeros. Yo recuerdo perfectamente, hay una anécdota. Cuando yo voy a salir de Argentino Junior, a don Nacho Argentino Junior le dijo que yo estaba apalabrado por Cruz Azul, por don Guillermo Álvarez Macía, porque don Guillermo Álvarez Macía iba 3, 4 meses a Argentina y ahí se pasaba viendo futbolistas. Él ya había elegido al Gato Marín y había elegido al hijito Alberto Gómez. Y estaba entre los elegidos yo. Entonces don Nacho le habla a don Nemesio y le dice: don Nemesio, fíjese que el uruguayo que yo quiero traer, que está en Argentino Junior, pasa esto. Y él le habla a don Guillermo Álvarez Macía y le pide: déjame el uruguayo a mí, tráete a Marín, llévate a Marín y Alberto y déjamelo. Y así arreglaron. Le dijo: te pido un favor, tú me lo pagas ahí y después lo arreglamos acá. Yo recuerdo que Billy y Alfredo, cuando me veían, siempre me decían: usted era nuestro, usted era nuestro. Bueno, así llegué a Toluca y así estaba. Yo no puedo ventilar o decir algo porque tampoco me quiero adornar en nada, pero no estoy diciendo nada anormal. En el tema de que los extranjeros. Pero sí estoy convencido, sí, lo he manifestado en algunas ocasiones, yo sigo pensando, a lo mejor pienso como antiguamente, a lo mejor el fútbol ha cambiado, los torneos cortos, todo es más rápido, más imprevisto, pero sigo pensando que tendrían que ser 7 mexicanos y 4 extranjeros. Superioridad del mexicano. El mexicano es el que tiene que hacer la diferencia. Proliferar nuevamente con las fuerzas básicas. Nosotros jugábamos y entrenábamos con la reserva. Y la reserva surtía, no había otra divisional. Y surtía extranjero o mexicano y había que darle. Entonces, el extranjero que venga, como decía Jorge, bien elegido. A lo mejor paga un poquito más, pero sabe que tiene cosas para hacer. Y hoy posiblemente también entiendo lo que puede haber atrás de esos entornos de promotores, y entonces tener 9 parece que es más fácil porque, bueno, puedo modificar y no pierdo la calidad. No. Sí la pierde la calidad, porque el extranjero que viene, que también cree en sí mismo, o le dicen que es un fenómeno, y está convencido que lo es, pero si no juega, pasa a ser un problema dentro de una institución. Si no juego, y bueno, me quedo, si quiero, mañana no voy a jugar, mañana no voy a estar, mañana. Entonces, yo creo que se tiene que buscar algo que de alguna manera vuelvan a aparecer para armar la selección mexicana con gran nivel. Los futbolistas, le puede ir a México como le fue en otras épocas, pero también que digan: los naturalizados han hecho grandes diferencias, tampoco no. Yo sigo pensando, me parece que el mejor en el último había sido Antonio Naelson Ciña. Le costó al Guille Franco, le costó, y bueno, yo creo que sí se tendrá que ver todo esto que escuchamos todos los días, donde han hecho negociaciones para poder competir con las selecciones italianas y con los equipos italianos, y capacitación en Italia y eso. Yo soy un convencido que en México también puede haber gente capaz de capacitar a muchos entrenadores mexicanos. Le voy a hablar de uno, no, hay muchos. Y yo en primera persona hablo. Se fue, Manolo Lapuente se fue a la segunda. El Piojo Herrera se fue a la segunda. Bucetich, que fue con un equipo como Tigre, se fue a la segunda. La Volpe se fue en el Atlante, lo abandonó antes, se lo dieron al profe Cruz y se fue a la segunda. Y después fue campeón. Se fue ahora Tuca.
Se fue el caso de Ambriz, que había sido campeón. Yo lo único que digo es que yo me fui con Teco con 13 partidos, pero nunca más dirigí. Entonces, para algunos las repeticiones existen. No me quejo, hago solo el comentario, porque sí sé que hay gente. De uno les voy a hablar hoy. Del técnico de anoche de Guatemala. De Flaco. Del Flaco. Defensa central del Atlético Español. Jugadorazo. Inteligente. Capaz. Me tocó ir a verlo yo un día que fui a ver a las instalaciones de América, que él estaba ahí, y le dije, te voy a ir a ver. Bueno, trabajó extraordinariamente bien. Yo había llevado a mi hijo, que él estaba en México, que voy a ir a la América. Bueno, está bien. Vos elegí, está bien. Y estaba él, ahora no me sale el nombre. Luis Fernando. ¿Qué? Luis Fernando Tena. No, el de la Sub-20 de anoche. Luis Ernesto Pérez. No, ese es el de la mexicana, el de Guatemala. Bueno, me voy a acordar, la mente, no me falta un ratito, me acuerdo. Y entonces, estando en Puebla, me acuerdo que él me llamó y me dijo, Héctor, ¿te puedo ayudar en algo que estás ahí? Con lo que te vi trabajar, para lo que yo tengo que hacer abajo también, te voy a hallar. Me hizo un trabajo, hablaba de esto, me tenía de esto. Yo siempre fui y decía, ¿cómo no le dan oportunidad? Porque él dirigió primero la de Guatemala y después llegó Luis Fernando Tena y él quedó ahí. Un defensa central de primera, jugó, repito, en el Atlético Español extraordinario. Rafael Loredo, sí. El Rafa Loredo. Rafael, y ayer mostraba la tranquilidad que tenía, dónde estaba, lo que podía ejercer, no perdía la calma, así es él. Creo que él estudió o ingeniería o arquitectura y sabe de movimiento, que a veces hablamos de las conexiones que tiene que haber entre desenganche y relevo. Si hay desenganche, tiene que haber relevo. Si no hay relevo, no existe el desenganche. La reconversión de una salida de un defensa central, ¿quién es el primero que toma la zona central y quién es el que tiene la toma de contención o en qué momento llega? Y son movimientos de ingeniero, una diagonal, una recta, donde tiene que venir. Extraordinario. Él es un hombre que puede dirigir. Y a veces vemos y decimos, no, pero Loredo se fue para allá, para Guatemala, y acá no hay. Yo creo que también debe de existir confianza para los muchachos mexicanos y no pensar que si van a ir a Italia van a venir mejor preparados. La confianza se da y se tiene que mantener para que haya evolución. Si no, no, pero lo que pasa es que 3 partidos, pues no, pero ya se tiene que ir porque no pudo con el paquete. No, sí hay. Hoy está también el Jimmy Lozano y Herrera, como después del descenso reapareció, y muchos ejemplos para poder tener en el fútbol mexicano. Y repito, Rafael Loredo, y no le estoy haciendo la barba porque él a mí no me está escuchando porque él está en Guatemala. Pero sí, oye, Héctor, México se devalúa un poquito cuando se van a Centroamérica, ¿no? De acuerdo. Le pasó de los Cobos, que le fue bien, y acá pues, ni lo volteaban a ver propiamente, o al Flaco Tena ahora, o al mismo Trejo, que pasó por Nicaragua, el mismo Potro Gutiérrez en Honduras. Técnicos que los voltean a ver por arriba del hombro porque se fueron a Centroamérica. Sí, es que ese es el problema. Entonces tiene que ser tiene que irse de México para volver a revivir . Yo fui al Real España de Honduras en el año 94, sí, que no tenía 4 años. Hicimos un trabajo extraordinario. Fuimos al pelear el descenso. Último estábamos. Se jugaba 3 ruedas. En la primera que llegué ganamos 4 partidos. Y entre los otros perdimos 4 y empatamos 3. Viene la segunda vuelta y enmendamos el camino y ya medio equilibramos. Pero seguíamos último. Y en la tercera vuelta, que eran 9 fechas,
al último lugar, que era el Bronco de Choluteca. Ellos iban primero y nosotros éramos el último lugar. Empezamos a jugar, empatamos un solo partido, ganamos todo y llegamos a la liguilla para ir a la final del campeonato, y el Bronco de Choluteca terminó en el descenso. Unos jugadores que se entregaron y hicieron. Yo termino esos 2 años y hablaban para que yo fuera a la selección de Honduras. Le dije, no, yo voy a regresar a México. Se los agradezco y todo. Y no fui a la selección de Honduras. Tenía a Don Dino Papadakis y a los Canaguati, todos árabes y judíos, adinerados, dueños de las instituciones y de grandes maquilas. Y dije, no, yo regreso a México. Y regresé y pasé regresé y dirigí Veracruz, y de Veracruz me vino a buscar Comunicaciones de Guatemala, un extraordinario equipo también, que era el que lo representaba, era el hijo de don Roberto Azú, el presidente de Comunicaciones. Hicimos un gran campeonato, terminamos para ir a la Copa UNCAF, y de ahí también me vine, de ese equipo, pero ese me vine porque son formas, y no estoy diciendo que la mía es la mejor. Le ganamos el clásico a Municipal. Nosotros aprendimos que los clásicos hay que ganarlos. Yo no sé cómo, pero hay que ganarlos los clásicos. Pero le ganamos bien, le ganamos 1-0, pero le ganamos. Cuando termina el partido, yo veo que el preparador físico no venía, había ido al vestuario, le dije, anda al vestuario que ellos van a disfrutar los muchachos, yo me voy a subir al autobús y después nos vamos a la casa. Pero vi que demoraba y me bajé y voy entrando al vestuario, y estaba Roberto Hijo hablando, que era el presidente, y le decía que no podía ser, cómo iban a ganarle al Municipal, el equipo, que esto y ustedes con lo que ganan, que son mediocres, Él no se dio cuenta que yo estaba. Los otros directivos tenían los ojos así, que estaban enfrente. Yo le toqué el hombro y le dije, don Roberto, sí. Le dije, mire, el responsable de este equipo soy yo. El único responsable de este equipo soy yo. Los jugadores no tienen nada que ver. Usted mañana, cuando se levante en la mañana, le van a llamar todos para felicitarlo porque ganó el clásico. Pero bueno, usted lo interpretó así. Pero soy el responsable. Si yo no tengo nada que hacer aquí, me voy. Lo que usted me diga, me dijo. Muchas gracias. Chao. Al otro día a las 7 de la mañana me llamó. No, profe, mire. No, don Roberto, mire. Si vuelve a acontecer, me va a decir que yo soy un loco. Muchas gracias, se lo agradezco, pero no dirijo jugadores humillados. Se lo digo así. Usted es un hombre joven, usted va a estar ahí. Así que muchas gracias. Entonces, se aprenden muchas cosas. Hay que vivir muchas cosas. Y la va a ir encontrando uno en el andar permanente, teniendo la oportunidad, sin ninguna duda. Oye, Héctor, una última de mi parte. ¿Es verdad que ese Toluca campeón con Ricardo de León hacía interescuadras sin portero, el equipo titular, sin Gacire en la portería? ¿Es verdad que jugaba sin portero el interescuadras? Sí, sin ninguna duda. Y lo venía haciendo de Defensor Sporting, que fueron campeones. Entonces él venía, agarraba una silla, se sentaba en la portería y le decía a Walter, pero él hacía así, faltaban como 25 minutos. Y el equipo trabajaba, apretaba, achicaba, venía, no recibía un tiro de gol, achicaba y terminaba tirando a gol. Y entonces Walter salía caminando y se iba para el otro lado, pero nadie lo veíamos. Y a veces estaba, y ninguno de los rivales cuando tenía, si levantaba la cabeza no se daba cuenta que no había portero. Allá se daba cuenta uno y tiraba, pero era tal el apresuramiento que ya la tiraba por arriba y todo. Y ahí nosotros empezábamos, no tenemos portero, trabajábamos. Encuentras una perfección para ir a la derecha con el grupo o a la izquierda y adelante y atrás y te tenés que parar antes de 3/4 de cancha porque tenés que, como decía, es mejor estar cerca del arco rival que cerca de nuestra portería, que estamos cerca del gol en contra. Vamos a la cancha rival. Arriba estamos más cerca del gol a favor. Y así aconteció. Y es cierto,
es cierto. No hay mentira ahí de eso. No, no sé si tengas otra por ahí, Oscar. Pues no, ahora que hablaba el profe de su debut a los 15 años de edad, que se estila en Uruguay, se estila en Argentina, no se estila en México. Ha habido casos aislados de jóvenes de 16, 17. No hay casos de muchachitos de 15 años, a pesar de haber triunfado ya varias ediciones en los mundiales sub-17. Y el fracaso de ayer que destaca con el gran trabajo que ya nos hablaba de Toledo y bueno, más allá de la Copa del Mundo sub-20 que no va a México, los Juegos Olímpicos, o sea, lo mejor del fútbol mexicano, pues yo no sé si en la historia, pero sí por lo menos en los últimos años había sido la participación en los Juegos Olímpicos, que no se va a repetir. Y volvemos a lo mismo, lo que platicaba, profe, los muchísimos extranjeros, no todos de gran calidad o de mediana o de mala calidad. Y ¿dónde está el tapón? ¿Cuándo se va a destapar ese problema para el fútbol mexicano? ¿Cuándo alguien se va a atrever a poner, como en la selección de España, a Gavi con 17 años en el medio campo, ponerlo en la selección mayor, ya no digamos en un equipo, que sería lo más lógico también? Sí, yo siempre pensé, Oscar, que me parece que se apresuraron en eliminar aquella primera A. La primera A, lógicamente, que equilibraba que el margen, ya al haber mucho mayor poderío técnico y muchos futbolistas, había una distancia muy grande. Y la primera A servía. Hubo la sub-17 campeona a las dos, y el caso de los muchachos de ayer. En el fútbol hay una situación. Seguro que están el tema de los extranjeros que teníamos. Pero yo digo, de aquella sub-17, yo no estoy pensando que todos tienen que ir a la selección y todos tienen que ser crack, porque la historia del fútbol es así. En la preparación de 1000 futbolistas, uno es el que llega al profesionalismo. De 10.000 futbolistas, uno llega a una institución de gran nivel, y uno de cada 10.000 futbolistas llega a participar en una liga de primer nivel y en uno de los mejores equipos. Esa es la proporción. Y a veces pretendemos que tenga que ser todo. No, porque yo veo, se queda en esa camada. De la de anoche, estos chicos, hay un zurdo que juega muy bien. Hay buenos jugadores. Zurdito, ayer Pérez, sí. Rápido, desequilibrante que tiene. Capaz que queda en el camino. El otro, número 11, también, zurdo, que le dicen él, tiene un sobrenombre, enganchaba hacia adentro también, con físico. Y un medio volante y un defensa central que pueden estar. Y si miro el equipo de Guatemala, tenía jugadores, pero el que más impresionó fue el arquero, y era de baja estatura, y era extraordinario. Tenía los conceptos claros de lo que había que hacer. Entonces yo digo, es lamentable porque pierde la Olimpiada, un mundial y la formación de estos jóvenes, de algunos de ellos que ahora capaz que ni van a aparecer, cuando realmente alguien merecería que lo tome de la solapa, lo levante y le diga, dale que vos tenés cualidades y condiciones para estar en nuestro fútbol. Y es la sub-20, profe, o sea, ya tendrían que ser, ya tendrían que ser profesionales todos, o sea, en Uruguay la sub-20 es que son profesionales, pero no juegan. Pero consolidados en la primera división, ¿no? Eso. Sí, los jugadores en Uruguay hoy, los que están en Peñarol, Nacional, River, los que están con 17, 18, 19, se va, como se fue Valverde con 19 y 20, y Bentancur con 19 y 20, y Torreira con 19 y 20, y el Araujo, el del Barcelona, y se van. ¿Y quién determina que porque esté ahí, porque está en Uruguay o porque vende? No. Yo por eso le digo, la competencia, la práctica hace la perfección.
jugar antes, jugar antes, jugar antes. Hoy, pienso yo, la alegría más grande que pudo haber tenido el fútbol uruguayo, pienso yo, a lo mejor cada día voy a dirigir menos, pero sigo pensando que lo voy a hacer. Hoy, más que nunca, es, si no hay descenso, ¿por qué no jugar más con los novatos? Claro. O con novatos, con jugadores de 20 años. Si es la oportunidad, si pago para irme al descenso con 9 extranjeros, 3 pago, no, a lo mejor es un buen castigo, entre comillas, que te fuiste, bueno, ahora tenés que trabajar abajo para volver, para regresar como regresó Tigre, con aquel gran equipo que se fue a la segunda y tuvo que de segunda volver con Siboldi y toda aquella camada. Hoy es el momento. No, es el momento, y que sepan, como pasa en los demás lugares, que descienden 3 y bueno, y uno irá a la porcentual y otros 2 a la promocional. O sea, se gastan un dineral en 9 extranjeros y 80 millones en la multa. Por eso. Para hacer el ridículo, además. Es un dineral, es un dineral. Sí. Este es el peor fracaso de selecciones con límite de edad, solamente superado por el fracaso del Mundial 83, el juvenil, donde México queda eliminado en la primera ronda como local. No gana ni un partido, empata 1 y pierde 2 en ese Mundial. Este es el peor, y aquel de Hugo Sánchez, ¿no? Que le tocó para no ir a Juegos Olímpicos, pero ahora por partida doble, Héctor, ¿no? Es uno de los fracasos más grandes en la historia del fútbol mexicano. Yo dudo mucho que los directivos que están hoy en la liga y en la federación se den cuenta de la dimensión de este fracaso, es de los más grandes. Sí, indudablemente que sí, por las dos cosas que abarca, por la edad de los futbolistas que podían y que debían de hacer esa diferencia, si seguimos pensando que somos mejores que la CONCACAF. Pero este es un tema, yo digo, la selección mexicana mayor, hay críticas para el entrenador y se habla que pasa, que esto y que lo otro, está bien. Yo sigo pensando que hay etapas como para pensar, no son los momentos. Pero es que no son los momentos, porque si acá hay que hacer un acto de conciencia bien. ¿Cuántos son los futbolistas que hay atrás de esta generación que está jugando que pueda hacerle mella a alguno de ellos para estar ahí? Ojo que atrás hay que abrir los ojos con una lupa muy grande para saber, ese es un gran problema. Y como decía, así como hubo extraordinarias generaciones desde el 98 y el 94. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tan rápidamente se fue diluyendo? Y jugadores, muchachos mexicanos de gran nivel y bellísimas personas, hoy está de vuelta Araujo para estar en el América, y bueno, y se va y viene de Europa y salen otros. Yo creo que la prioridad de México en un momento también pudo pensar, porque escuchamos y escucho que México es una de las ligas más importantes. Tenemos una liga importante, sí, es cierto, y puede competir con otros equipos y todo. Pero el tema está cuando se tiene que armar una selección. Y la selección, definitivamente, los jugadores que vayan bien cimentados, con entrenadores de las fuerzas básicas, no importa si tiene 60 años, que sepa todo lo fundamentado o los fundamentos técnicos en el fútbol, de lo que se tiene que hacer, porque en el fútbol de hoy, y muchos de los jugadores de la selección mexicana juegan al fútbol, pero hay pocos que saben jugar al fútbol, y ustedes saben lo que significa, valga la redundancia, saber jugar al fútbol. ¿Cuándo me tengo que parar? ¿Cuándo tengo que hablarle al propio compañero? ¿Cuándo debo exigir? ¿Cuándo tengo que sprintar? ¿Cuándo tengo que saltar? ¿Cuándo? A ver, espérate un poquito, enfría un poquito el partido, o algo. Que no tiene que decírselo absolutamente nadie. Se tiene que beber, se tiene que ver, se tiene que escuchar a los grandes.
escuchar una charla nada más a los grandes. Con lo que diga, van a tener un aprendizaje, vamos a tener todos un aprendizaje extraordinario. Yo se lo decía a Jorge hoy cuando estábamos en la mañana, decía que envejecer es obligación, pero crecer es opcional. Entonces los jugadores crecen, juegan, compiten y sigue creciendo. ¿Crece o se queda con eso contento y cómodo de que llegó ahí? Y no dejar de crecer, profe. El éxito es un camino, no es un destino. Porque en este bronce olímpico reciente con el Jimmy Lozano, volteamos y vemos a Henry Martín fundido en la banca del América, a jugadores que no levantan, a Córdoba mediano para abajo, y apenas hace unos meses eran jugadores de Juegos Olímpicos, de medalla de bronce. Y ahorita que destacaba Lalo Camarena ese fracaso del 83, sí, pero revisamos ese equipo y estaba Miguel España, estaba Nicolás Navarro, estaba Marcelino Bernal, estaba René Paul Moreno. O sea, esos futbolistas fueron figuras. Y si revisamos otra... Sí, bueno, es que no me acuerdo ahorita, había pasado muchos años, pero... Juan Pablo Muciño, Roberto Hernández. Y si revisamos la del 94, la del 96 en Atlanta, que no pasó mucho, pues todo ese equipo fue figura, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, Duilio Davino, el Cabrito Arellano, Braulio Luna, Manolo Sol, todos. Germán Villa, Raúl Rodrigo Lara, José Manuel Abundis, todos fueron figuras a pesar de no haber trascendido en los Juegos Olímpicos. Pero una medalla de repente como que nos marea, profe, es a lo que voy, y entonces deja de haber esa constante evolución, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y recordemos las situaciones de los que mencionaba ahora Lalo. No nos olvidemos, Toluca y Chivas, si miento ustedes lo van a decir, Toluca y Chivas fueron los primeros grandes surtidores de futbolistas para la selección, los grandes. Después se adhirió y apareció un poquito con alguna América, después aparece Cruz Azul. Después Pumas. Era Puma, después Puma, cuando apareció el ingeniero Aguilar Álvarez. Ahí, y empezó con esa generación. Ayer lo recordaba así, aquellos jugadores, lo recuerdo de memoria, lo que tenía con Mejía Barón, Sanabria, Bermúdez, Gonini Vázquez Ayala, Mario Velarde, el otro volante que también jugaba, y los que trajo que tenía era Muñante y 1-2, y América tenía a Carlos Reynoso, al medio de contención extraordinario, Hodge, Roberto Hodge y al Pata Bendita, y está. Y a Toniño. Y Toniño, después que vino, después vinieron los otros. Pero yo digo, es un tema de pérdidas permanentes, como decía Oscar, de generaciones que tienen que estar ahí, que se tienen que visualizar bien. Yo entiendo todo lo que se debe de encontrar en esos crecimientos, buscando por otros lados. Yo creo que en la vida también, a medida que pasan los años, esto dicho por grandes especialistas de la mente, entre ellos Deepak Chopra, en un libro que se llama Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo. El ser humano de los 70 para adelante empieza a generar las hormonas de la creatividad. Por eso los grandes pintores y músicos y los premios Nobel, todos esos arriba de 60, 70, 80 y 90 años. Entonces, ¿pero y por qué? Porque se tiene todo eso que se puede plasmar y que se puede llevar al terreno que alguien quiera y lo puede llevar. Y no buscar la imitación o a ver cómo le sacamos y le pedimos aquello. Hay que crear aquí, hay que crear, y posiblemente también, de acuerdo a la reducción de los extranjeros, hay que crear un estilo propio. ¿De qué manera queremos jugar? ¿Cómo quiere jugar México? ¿Qué quiere México? Eso sí, no imitar, pero hay que visualizar cómo juegan en Inglaterra,
cómo juegan en Argentina, cómo juegan en Uruguay, y las líneas de 4 proliferan, y otros después inventan que está esto y que está lo otro. Si racionalmente, pienso yo, no soy el dueño de la verdad, racionalmente la cancha se va a ocupar mejor con 4 que con 3, cada quien, pero si todos esos tienen la opción y la oportunidad de moverse también, de tomar lugares en el campo donde otro lo va a tomar, como lo hizo la Naranja Mecánica. Y anteriormente lo había trabajado el profesor José Ricardo de León. Y aparecieron. Y una generación de futbolistas después la llevó a cabo y trascendió. Y sin embargo, después de pasar esa generación al Barcelona, cuando se fue Guardiola, a Guardiola le ha costado para ser campeón de una Champions, gana cosas, y el Barcelona tampoco pudo ganar títulos. Y viene en una regeneración de futbolistas con Xavi ahora, que es de ahí, de la cantera, y va a ir llegando, y hoy llevó a Rafa Márquez. ¿Por qué lo llevó? Porque Rafa tiene la experiencia y posiblemente a Xavi en algún momento, sin que se lo haya dicho, solo con el accionar de Rafa le enseñó a Xavi lo que se tenía que hacer en un campo de juego. Y hoy está en un equipo de la Liga de Barcelona para subir jugadores para el primer equipo. Buenísima, es la mejor noticia de todo este momento. Claro. Sin duda. Pues, profe, claro, pero yo pregunto, ¿y por qué no aquí? Pues porque somos malinchistas, Héctor, ¿no, Jorge? Oscar, somos malinchistas. Ahora cada vez hay menos entrenadores mexicanos o entrenadores de otra nacionalidad formados en México. Hoy acaparan los extranjeros y ya esto se está trasladando también a la Liga de Expansión, Jorge. Y buenos técnicos, ¿no? Platicamos hace algunos días con el profe Cruz, está calentando cemento en la banca, Raúl Gutiérrez, o sea, técnicos jóvenes que parece ser están desahuciados porque también viene mucho petardo, profe. Bueno, Raúl Gutiérrez tomó la mejor decisión, Sub-20 de Cruz Azul. Si Raúl Gutiérrez trabaja bien ahí, puede ir creciendo. Y Raúl Gutiérrez lo que mejor ha hecho es con esa edad, ¿no? Sí, Pepe Cruz con un título hace no muchos años. Claro, el tema de acá es, si yo les estoy diciendo que sé que voy a dirigir, o estoy convencido que voy a dirigir, con más razón ellos, y que diga, pero ¿sabe qué, Oscar? Yo no diría lo mejor, no, lo mejor porque no le dieron otra opción. Claro. Sí. Bueno, a la sub-20. Es poco, ¿no? Es poco, pero, imagínate un técnico campeón, pero sí tiene el seleccionado perfil, nacional. Usted sabe que hay perfiles. No cualquier técnico trabaja con los jóvenes, ¿no? Y también fue exitoso. Por eso lo digo. Y exitoso en canchas ajenas, jugó en Perú, no es en Venezuela, no me acuerdo, Colombia. Entonces, no es en cualquier lugar, claro. Es en lugares que desconocen todo lo que va a pasar. Y con las selecciones que enfrentaron, no es cualquier cosa. No, lo que pasa es que iban la segunda de los equipos. No. Allá también en Sudamérica querían ganar la sub-17 y querían estar ahí. Y Uruguay vino acá y la perdió y quería ganarla aquí también. Claro. Pero esos jugadores de Uruguay que perdieron la final acá, todos fueron a la primera división. Todos. Yo los vi cuando empezaron acá, que me tocó ir a ver un partido a Guadalajara. Yo dirigía Mexiquense, me acuerdo. Y fuimos a verlo, fuimos a esa generación que jugaba Nández, lateral derecho, y bueno, y después perdió la final en el estadio. Y esos fueron todos a la primera y a Europa marcharon. Profe, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, ha sido una charla de verdad muy amena, siempre se aprende contigo y aparte, pues insisto, eres un tipo entrañable, te queremos mucho. Muchas gracias por haber platicado esta hora y 10 casi de una charla muy interesante. Gracias, profe, qué gusto verte. Gracias a ustedes, el honor es mío y con todo gusto nos veremos donde sea. Los quiero mucho, son gente exitosa en lo que han emprendido y donde están. A Rafa cuando lo veo en las noches, la última palabra, está ahí en otro programa. A Jorge contarlo de él, el Lalo Camarena y hablar. Entonces, sigan adelante, también sigan creciendo. Yo los voy a ir acompañando, voy a ir aprendiendo de ustedes. Gracias por todo. Los quiero mucho. Un abrazo grande. Chao. Gracias.
Gracias a abrazo, Javier profe, también. gracias. Gracias a Javier. Gracias a Javier. Exacto. Gracias a Javi, por supuesto. Suscríbanse a nuestro canal y déjenos sus comentarios debajo del video. Gracias, hasta pronto, pásenla muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón,